Bienvenidos a mi canal. Manhwa Senpai. A ver otro resumen. No te olvides de suscribirte y dejar tu like. Ahora vamos con el resumen. ¿Qué pasará en el cuarto episodio de Kimetsu no Yaiba después de que nuestros protagonistas son atacados por las lunas crecientes 4 y 5? Después de salvar a Kotetsu, Tokito se lanza una vez más al ataque, y esta vez le corta la cabeza al monstruo, pero una vez más no surte efecto, por lo que el pilar decide apuntar al jarrón sobre su espalda, y en cuanto lo destruye, la extraña criatura comienza a desvanecerse, y en cuanto esto sucede, Kotetsu corre a abrazar a Tokito, a la vez que le agradece y le pide perdón por haberlo llamado cabeza de alga, pero Tokito lo ignora y de inmediato se pone en marcha hacia la aldea, y una vez más es detenido por Kotetsu, quien le dice que Kanamori también está en peligro, ya que está protegiendo a Haganezuka, que ha estado puliendo la espada sin parar, y aunque al principio Tokito duda en ir en su ayuda, tiene un recuerdo del patrón diciéndole que puede encontrarse a sí mismo nuevamente mientras él estaba muy mal herido en el suelo, y por último recuerda cómo el patrón le dijo que seguramente sus recuerdos volverán con el tiempo, pues las cosas que en un principio se veían como algo trivial podrían ayudarlo a disipar la neblina que hay en sus recuerdos, y en cuanto estas palabras hacen clic en el pilar de la niebla, recoge a Kotetsu y comienza a correr en la dirección que le indicó mientras se pregunta si estará haciendo lo correcto, pues si salva a Kanamori no podrá salvar a la villa, pero tras unos segundos dice que claro que puede, pues él es el pilar de la niebla, Tokito Muichiro. Por otro lado, Tanjiro logró cortar la cabeza del demonio antes de que gritara, rechazando así su ataque, pero una vez más el demonio se regenera, y ahora son dos bocas las que lanzan el grito contra nuestro protagonista, pero esta vez al recibir el impacto podemos ver cómo este sonríe, pues se da cuenta que el poder de ataque del demonio está disminuyendo y que no se vuelven más poderosos a medida que se dividen, por lo que con un movimiento fluido de su espada logra ensartar las dos mitades del demonio y acabar con ellas, pero en ese momento aparece tras él el demonio pollo original, quien lanza un grito que nuestro protagonista apenas si puede esquivar, y en el siguiente ya no es tan afortunado, pues el demonio ya no ataca con su grito, sino que se lanza hacia él a toda velocidad y le hace un corte con sus garras, y el demonio se sorprende al sentir el tremendo corte en su rostro, por lo que se prepara para atacar con su grito una vez más, pero Tanjiro se le adelanta y le corta la boca evitando que grite, y luego se lanza directamente contra él para dar el golpe final. Por otro lado, Nezuko forcejea con el demonio feliz, quien le dice que siga así, y que se esfuerce un poco más, y ante esto el demonio enojón ya harto le dice que solo la haga pedazos de una vez, y el demonio triste que está cerca de ellos dice que él se encargará, a la vez que intenta sacar su lanza del estómago de Genya, pero en ese momento se da cuenta de que el cazador está lejos de rendirse, y que lo ve con una sonrisa de maníaco a la vez que le dice que él será su oponente, y sin más dispara su arma dándole directamente, y tras unos segundos de esfuerzo logra sacar la lanza del estómago del cazador, y este se resiente por la pérdida de sangre, a la vez que el demonio le dice que es una pena que no muera de inmediato. Es de esta manera que Genya queda en el suelo muy mal herido y comienza a rezar, por lo que el demonio enojón le dice al triste que acabe con él de una vez, pero cuando este lanza el golpe final, Genya desaparece en un parpadeo, y aparece tras él a la vez que lanza un golpe con su espada, mientras le dice que lo cortará una y mil veces hasta que muera, pero el demonio es rescatado por su compañero, quien electrocuta a Genya en el último segundo, y para sorpresa de todos, ni esto detendrá a Genya, quien antes de caer rendido por los rayos dispara una vez más logrando darle al demonio enojón, pero este temerario movimiento le cuesta recibir otro tremendo golpe en el costado, que lo manda volando a otra habitación. El demonio feliz les dice que le dejen algo de diversión, y le dice a Nezuko que ya lo aburrió, por lo que de una patada le atraviesa el pecho, pero esto no es nada para Nezuko, quien aún con el pie del demonio en el pecho le devuelve la patada destrozándole la cabeza, y luego por si no fuera suficiente lo rocía con su sangre y lo prende en llamas, para después alejarse de él con su abanico en la mano y golpearlo con el mismo ataque que el demonio usó con Tokito, y lo saca volando de la casa de manera estrepitosa, y luego sin perder ni un segundo se voltea hacia el demonio enojón, pero este se le adelanta y le atraviesa el cuello con su báculo, a la vez que activa sus rayos haciéndole mucho daño a Nezuko, y le dice al sorprendido demonio triste que su nombre es Genya Shinasugawa, y que lo recuerde bien, pues es el nombre del tipo que acabará con su vida. Mientras tanto,
en el bosque Tanjiro sigue buscando la manera de acabar con su enemigo, pero ninguna opción le parece buena, hasta que a falta de tiempo se decide atacarlo de frente. Es así que cuando el demonio se lanza hacia él, Tanjiro logra clavarle su espada y elevarse al cielo junto con él, y de alguna manera dirige su vuelo de vuelta hacia la casa, entrando con el demonio rompiendo la pared de manera estrepitosa, y en cuanto caen en la habitación, Tanjiro ve a su hermana siendo electrocutada por el demonio, por lo que sin dudarlo pero ni un segundo se lanza hacia ella a toda velocidad, y al verlo venir el demonio saca otro báculo de quién sabe dónde para atacarlo a él, pero en el último momento Tanjiro detiene su golpe usando la pata del demonio pollo, y aprovecha este momento de ventaja para cortarle la lengua al demonio, pues de alguna manera descubrió que si hace eso su regeneración se vuelve más lenta. Es así que se dirige directamente hacia Nezuko para sacar el báculo de su cuello, pero es atacado de nuevo por el demonio enojón y cae al suelo mientras comienza a ser electrocutado, pero repentinamente el ataque se detiene, y es una vez más por el mejor personaje de este arco, pues Nezuko de alguna manera se sacó el báculo del cuello y volvió al ataque prendiendo en llamas al demonio enojón, pero justo el demonio feliz vuelve al ataque luego de recuperarse de la patada de Nezuko y lanza un tremendo golpe con su abanico, el cual hace caer a nuestros protagonistas al piso inferior de manera violenta, provocando que queden desmayados. Y ahora sí todavía puedo decir, imagínense lo animado. Es de esta manera que nuestros protagonistas quedan a merced de los demonios, quienes se acercan a ellos con las peores intenciones. Mientras tanto, Tokito continúa corriendo con Kotetsu en dirección a Kanamori, hasta que por fin logran llegar con él, y al verlos este les dice que ya tiene una espada lista para Tokito, por lo que se dirige a toda velocidad hacia el cobertizo donde está Haga Nezuka haciendo su pulido, pues ahí tiene guardada la espada, pero Tokito lo detiene de inmediato y le dice que ya viene. Y justo en ese momento una voz tras ellos le dice a Tokito que si logró sentir su presencia seguramente es un pilar. Y así, Gyoko, la quinta luna creciente, aparece frente a Tokito, a la vez que le pregunta qué es lo que hay en el cobertizo, pues parece ser muy importante.